Rompí con mi familia adinerada para salvar a mi hija, ahora suplican por mi perdón. Me alejé de una herencia de $100 millones para salvar el alma de mi hija, y ahora que el dinero ha perdido su brillo, quieren una segunda oportunidad. Mi nombre es Santiago y tengo 35 años. Durante la primera década de la vida de mi hija, existí en un mundo que la mayoría de la gente solo ve en la televisión o en revistas lujosas, una realidad creada a partir del viejo dinero, mansiones inmensas y un tipo de control aterrador que se disfrazaba de benevolencia. Nací en una dinastía donde la riqueza no era solo un saldo bancario, era un rasgo de personalidad, un arma y una jaula. Mis padres, Richard y Victoria, veían el mundo a través de la lente de las transacciones, y lamentablemente para mí, eventualmente comenzaron a ver a mi hija, Luna, como su activo más nuevo y valioso. Esta es la historia de cómo intercambió una vida de lujos por una vida de incertidumbre, solo para asegurar que mi hija creciera siendo dueña de su propia alma, y cómo, años más tarde, las mismas personas de las que huí regresaron arrastrándose, solo para descubrir que la niña que intentaron controlar se había convertido en una mujer que no podían comprar. Crecer en el hogar era menos como vivir en una casa y más como residir en un museo curado meticulosamente donde cada acción era monitoreada, cada logro era cuantificado y cada falla se encontraba con una decepción silenciosa y fría que se sentía más pesada que cualquier grito. Mis padres habían construido un imperio en bienes raíces y logística, y dirigían a nuestra familia con la misma eficiencia despiadada que aplicaban a sus fusiones comerciales. Yo nunca fui un hijo para ellos en el sentido tradicional, era un proyecto de legado. Un recipiente para llevar el apellido de la familia a la siguiente generación con fuerza y estoicismo. Aprendí desde temprano que el afecto era condicional, entregado solo cuando reflejaba positivamente en su marca, y retenido en el momento en que mostraba debilidad. Me casé joven, con una mujer llamada Elena que poseía un espíritu que no podían romper, y por un breve tiempo, ella actuó como un amortiguador entre yo y sus expectativas sofocantes. Pero cuando ella murió repentinamente en un trágico accidente automovilístico, dejándome con una hija recién nacida, ese amortiguador se evaporó instantáneamente. Me quedé no con el recuerdo de mi esposa para ser amado en paz, sino con padres que inmediatamente comenzaron a ver mi duelo y mi viudez como una inconveniencia que necesitaban administrar, un problema que resolver en lugar de un dolor que aliviar. Luna era la luz de mi vida, una chispa vibrante y caótica de alegría en un mundo gris y estructurado que valoraba la perfección sobre todo lo demás. Desde el momento en que nació, sentí un cambio primal en mis prioridades que no podía explicar a nadie, y menos aún a mí mismo. La ambición que me habían inculcado desde el nacimiento se evaporó, reemplazada por un instinto protector y feroz que bordeaba la desesperación. Pero mis padres veían algo diferente cuando miraban a Luna. No veían a un bebé que necesitaba ser abrazado y amado, veían a una heredera. Veían una pizarra en blanco sobre la cual podían proyectar sus valores rígidos y asegurar su legado por otra generación. Comenzaron la toma de control sutilmente al principio, tejiéndose insidiosamente en nuestras vidas diarias hasta que ya no reconocía mi propio hogar. Comenzó con la guardería. Contrataron a un diseñador de interiores de alta gama sin consultarme, transformando la habitación que yo había pintado con amor en amarillos suaves y verdes en una sala de exhibición de muebles antiguos y tonos neutrales que se sentían totalmente estériles y fríos. Cuando protesté, mi madre simplemente movió una mano manicurada, desestimando mis preocupaciones como los divagamientos emocionales de un nuevo padre afligido y exhausto. Me dijo que debía estar agradecido por su ayuda, que solo estaban asegurando que Luna tuviera el mejor comienzo en la vida, y que mi gusto era simplemente demasiado común para un niño de su estatura. Pero el mejor comienzo, a su vista, significaba un control total, una usurpación completa de mi papel como su padre. A medida que Luna crecía de infante a una niña pequeña, la interferencia se escaló de sugerencias sutiles a demandas abiertas. Comenzaron a contratar personal para supervisar su cuidado, niñeras que eran más leales a mis padres que a mí, que reportaban sobre los hitos del desarrollo de Luna y mis fracasos percibidos como padre soltero. Constantemente me socavaban en mi propia casa. Si intentaba consolar a Luna cuando lloraba, una niñera intervenía, citando las estrictas pautas de mi madre sobre autoconsuelo y disciplina. Si intentaba enseñarle español, queriendo que se conectara con su herencia, mi padre me interrumpía, insistiendo en que el inglés era el idioma de los negocios y el único que importaba en esta casa. Me estaba convirtiendo en un visitante en la vida de mi propia hija, un apéndice de la máquina familiar, presente solo para facilitar la crianza de la próxima generación.
Sentí que las paredes se cerraban, las barras doradas de mi jaula brillando bajo las lámparas de araña, y sabía que si me quedaba, Luna eventualmente sería aplastada por el peso de sus expectativas, tal como yo lo había sido. La pregunta ya no era si me iría, sino cómo sobreviviría al intento. La dinámica cambió irrevocablemente cuando Luna cumplió 4 años. Ese fue el año en que mis padres me sentaron en el solarium para discutir su futuro. Era una mañana de martes, la luz del sol entrando a través de las ventanas de piso a techo, iluminando las partículas de polvo que danzaban en el aire, creando una falsa sensación de paz. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, luciendo exactamente como el CEO que era, mientras mi madre se perchaba en el borde de una chaise longue, sus ojos escaneándome críticamente. Me dijeron que habían matriculado a Luna en una academia privada exclusiva al otro lado del país, una escuela internado diseñada para la élite, a pesar de que apenas había salido del preescolar. Explicaron que era lo mejor, que ella necesitaba estar rodeada de compañeros de su propio estatus, y que yo era simplemente demasiado emocional y blando para prepararla para las realidades de dirigir una corporación. Escuché en un silencio atónito, mi corazón golpeando contra mis costillas como un pájaro atrapado. No solo estaban hablando de la escuela, estaban hablando de quitármela de mi custodia por completo, criándola como uno de ellos, distantes y fríos. Cuando encontré mi voz y me negué, diciéndoles que ella era mi hija y que se quedaría conmigo, la conversación pasó de una discusión a una negociación. Mi padre deslizó un papel sobre el escritorio. Era un contrato. A cambio de firmar la tutela parcial y aceptar su plan educativo, establecerían un fondo fiduciario de $10 millones a mi nombre. Pagarían mis deudas, me comprarían una casa en cualquier parte del mundo donde quisiera vivir, libre y clara, y proporcionarían una mensualidad que excedería el salario anual de la mayoría de las personas. Todo lo que tenía que hacer era apartarme. Todo lo que tenía que hacer era vender a mi hija. Miré el papel, luego sus rostros, buscando un rastro del amor que decían sentir. No estaban siendo crueles, en sus mentes, estaban siendo benevolentes. Realmente creían que el dinero y el estatus eran las formas más altas de amor, y que al ofrecerme esta fortuna, me estaban dando el mundo. No podían entender que el mundo no significaba nada sin mi hija. Me di cuenta entonces que la lógica y la emoción eran 2 idiomas diferentes en esta casa, y ya no estábamos hablando el mismo idioma. Me puse de pie, la silla rasgando ruidosamente contra el piso de madera dura, un sonido dentado en la habitación silenciosa. Les dije que no había suficiente dinero en el mundo para que yo le entregara a mi hija. Mi madre se rió, un sonido agudo y desdeñoso, asumiendo que estaba haciendo un farol, lista para regatear una cifra más alta. Pero no estaba haciendo un farol. Me alejé de esa habitación sabiendo que mi vida como la conocía había terminado. Acababa de declarar la guerra a las personas más poderosas que conocía, y tenía 0 recursos para luchar excepto mi propia voluntad. Irse no fue tan simple como empacar una maleta y salir por la puerta principal. Conocía a mis padres. Me veían como un activo de la compañía, y no dejaban que los activos simplemente se alejaran. Si intentaba irme legalmente, me enterrarían en la corte con un ejército de abogados. Arrastrando una batalla de custodia durante años hasta que estuviera quebrado y roto. Tenía que desaparecer, y tenía que hacerlo de una manera que no dejara rastro de papel para que me siguieran. Durante semanas, planifiqué en secreto, operando al filo de la navaja del terror. Tomaba pequeñas cantidades de efectivo de la asignación del hogar, escondiéndolo en un tablero suelto debajo de mi cama. Vendí un reloj de lujo que mi padre me había dado por mi 21º cumpleaños, un símbolo de la vida que odiaba, en una casa de empeño a 3 pueblos de distancia. Solicité un certificado de nacimiento duplicado para Luna y un nuevo pasaporte para mí, citando uno perdido, y los hice enviar a un apartado postal que alquilé bajo un nombre falso. La noche que nos fuimos, estaba tormentando, la lluvia azotando las ventanas de una manera que enmascaraba los sonidos de nuestros movimientos. Empaqué una bolsa de deporte para cada uno de nosotros, tomando solo ropa y el oso de peluche favorito de Luna. Dejé atrás los trajes de diseñador, las conexiones, la vida de comodidad. Llevé a Luna hacia el auto mientras el personal de la casa estaba distraído por un incendio en la cocina que había iniciado estratégicamente, pero de manera segura, en el microondas con una bolsa de palomitas de maíz. Era un truco infantil, pero me dio los 10 minutos que necesitaba. La abroché en su asiento de seguridad, con los ojos pesados por el sueño, sin saber que estaba despertando a un mundo completamente diferente.
Conduje lejos de la finca, los faros cortando a través del aguacero, mis nudillos blancos en el volante. No miré hacia atrás por el espejo retrovisor. Estaba aterrorizado, mi estómago revolviéndose con una mezcla de adrenalina y náuseas. No tenía plan, ningún destino. Y muy poco dinero. Solo sabía que mientras nos moviéramos, no podían alcanzarnos. Condujimos durante la noche, poniendo cientos de millas entre nosotros y el único hogar que Luna había conocido, intercambiando la jaula dorada por el camino oscuro y abierto. Terminamos en un pueblo pequeño en el Pacífico Noroeste, un lugar donde llovía casi tanto como la noche que huyamos, lo cual se sentía apropiado para mi estado de ánimo. Lo elegí porque era indescriptible, lejos de los círculos sociales que frecuentaban mis padres. Con mis reservas de efectivo disminuyendo, alquilé un apartamento estrecho y húmedo encima de una lavandería. Las paredes eran delgadas, la plomería gemía y la vista era de un pared de ladrillo, pero era nuestro. La transición fue brusca, por decirlo menos. Pasé de tener un personal de 20 personas a hacer todo yo mismo. Aprendí a comprar en tiendas de descuento, a lavar la ropa a mano cuando la máquina se rompía y a mantener la calefacción apagada para ahorrar en electricidad. Pero por primera vez en mi vida, era libre. No había niñera reportando mi horario. Ninguna madre criticando mi crianza. Ningún padre midiendo mi éxito. Sin embargo, la realidad de la pobreza era más dura de lo que había anticipado. No tenía experiencia laboral, mi trabajo había sido ser un heredero. Solicité cada puesto de nivel inicial que pude encontrar, enfrentando rechazo tras rechazo porque estaba sobrecalificado o sin las habilidades necesarias. Eventualmente, encontré un trabajo como limpiador de turno de noche en un edificio de oficinas. Era un trabajo agotador y solitario, fregando pisos y vaciando botes de basura mientras el resto del mundo dormía. Llegaba a casa al amanecer, exhausto y oliendo a lejía. Justo a tiempo para preparar a Luna para la escuela. Extrañaba sus horas de vigilia durante el día, y la culpa era una piedra pesada en mi pecho. Pero cada vez que la miraba, veía que la presión se había ido. Ella era desordenada, ruidosa y feliz. Jugaba en el barro y dibujaba en las paredes con crayones, cosas que me habrían ganado una regañada de mi madre pero que ahora celebraba como señales de su libertad. Éramos pobres, pero éramos una familia. Me di cuenta de que la abundancia de mi infancia había sido una inanición del espíritu, y mientras mi cuerpo estaba cansado y hambriento, mi corazón estaba lleno. Pasaron los años y, lentamente, construimos una vida. Ascendí de limpiador a gerente de turno, y eventualmente nos mudamos del apartado encima de la lavandería a una casa pequeña alquilada con un patio trasero diminuto. Ahorré cada centavo, aterrorizado por el día en que mis padres pudieran encontrarnos. Era vigilante, siempre mirando por encima de mi hombro, escaneando las multitudes en busca de los sedanes lujosos y familiares que conducía el equipo de seguridad de mi padre. Durante el tiempo más largo, no hubo nada. Solo silencio. Comencé a esperar que hubieran renunciado, que hubieran decidido que no valía la pena la molestia, o quizás que simplemente me habían escrito por completo. Me permití relajarme, creer que estábamos realmente seguros. Luna creció hasta convertirse en una adolescente brillante y compasiva. Ella no sabía nada de la riqueza de sus abuelos ni de la vida que había dejado atrás. Para ella, éramos solo personas normales, luchando como todos los demás, y ella amaba nuestra vida simple. Pero el pasado tiene una forma de resurgir cuando menos lo esperas. Sucedió una tarde de martes, justo cuando Luna cumplía 15 años. Iba regresando del trabajo cuando lo vi, un sedán de lujo negro estacionado al final de nuestra calle. Estaba fuera de lugar entre las camionetas oxidadas y las minivans. Mi sangre se heló. Corrí hacia adentro, cerrando cada puerta y ventana, las manos temblando. Más tarde esa noche, hubo un golpe en la puerta. No un golpe educado, sino uno firme y autoritario. No respondí. A través de las cortinas, vi a un hombre de traje dejando un sobre en el felpudo antes de subir al auto y alejarse. Esperé hasta estar seguro de que se habían ido antes de abrir la puerta. El sobre era grueso, hecho de papel crema de alta calidad con el escudo de la familia grabado en la parte posterior. Adentro, no había carta, solo una sola fotografía y un cheque. La fotografía era de mi padre. Se veía mayor, más frágil de lo que recordaba, sentado en una silla de ruedas. El cheque estaba a mi nombre por una cantidad que me hizo girar la cabeza,
suficiente para comprar todo este vecindario. Era una oferta de paz, o quizás un señuelo. Nos habían encontrado. Los años de silencio habían terminado, y el terror de su control regresó en un instante, amenazando con deshacer la década de trabajo duro que había puesto para construir nuestro santuario. Los cheques y las fotos seguían llegando una vez a la semana. A veces había recortes de revistas de negocios, artículos sobre el imperio familiar luchando o rumores sobre la salud declinante de mi padre. Estaban tratando de culparme, de intrigarme, de atraerme de vuelta. Ignoré todo, triturando los cheques y quemando las cartas. No le dije nada a Luna, no quería envenenar su mente ni asustarla innecesariamente. Pero no puedes esconder la verdad para siempre, especialmente no de una niña inteligente de 15 años. Luna encontró un cheque que había olvidado triturar. Me confrontó, con los ojos muy abiertos de confusión y miedo. Ese fue el momento en que tuve que decirle todo. La senté y le expliqué sobre la riqueza, el control, el contrato que querían que firmara y por qué huimos. Le dije que la elegía a ella sobre miles de millones de dólares, y que lo haría 1000 veces más. Ella escuchó en silencio, procesando la magnitud de la revelación. Miró la pequeña sala de estar humilde a nuestro alrededor con ojos nuevos, dándose cuenta de que la vida de pobreza que había conocido era en realidad un sacrificio hecho por amor. Un mes después, los golpes regresaron. Esta vez, no era un guardia de seguridad. Era mi madre. No había envejecido bien, el aire imperioso había desaparecido, reemplazado por una fragilidad desesperada. Estaba de pie en mi porche, pareciendo un fantasma de una vida pasada, suplicándome que la dejara entrar. Casi cerré la puerta en su cara, pero algo en sus ojos me detuvo, una miseria pura y sin adulterar. La dejé entrar, pero mantuve a Luna en su habitación. Mi madre se sentó en mi sofá de segunda mano, luciendo incómoda y fuera de lugar. No intentó manipularme ni sobornarme esta vez. Me dijo que mi padre había sufrido un derrame cerebral masivo. Estaba paralizado y apenas lúcido. La compañía estaba en ruinas sin su liderazgo despiadado. Los inversores se retiraban y la familia estaba al borde de la quiebra financiera. Dijo que con la junta directiva volviéndose contra ellos, necesitaban una narrativa de estabilidad. Necesitaban al hijo distanciado y a la nieta olvidada para regresar al redil para tranquilizar a los accionistas. Querían que volviéramos a casa, que nos fotografiaran como una familia feliz, para estabilizar el precio de las acciones. A cambio, me prometió una parte de la finca, la herencia restaurada, todo. Pidió perdón, pero sus palabras sonaron huecas. No lamentaba lo que había hecho, lamentaba que me necesitara. Miré a la mujer que me había aterrorizado durante la mayor parte de mi vida, dándome cuenta de que solo era una mujer vieja, triste y solitaria. El monstruo había perdido los dientes. Pero mientras escuchaba su súplica, supe que no podía tomar esta decisión solo. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de Luna. Caminé hacia la puerta de Luna y toqué. Le dije que su abuela estaba ahí, y que nos estaba pidiendo que volviéramos. Le dije que había dinero, comodidad y una vida de facilidad esperándonos si decíamos que sí. Dejé la elección en sus manos. Era su vida, sus abuelos y su futuro. Luna abrió la puerta y caminó hacia la sala de estar. Los ojos de mi madre se iluminaron, viendo a la niña que no había visto en más de una década. Comenzó su discurso de ventas nuevamente, hablando sobre escuelas privadas, viajes y el legado al que ella pertenecía. Luna escuchó pacientemente. Cuando mi madre terminó, Luna no dudó. Miró a nuestro alrededor, nuestra casa pequeña y desgastada, y luego regresó a su abuela. Le dijo que no le importaba el dinero. Dijo que su padre, el hombre que la crió, que fregaba pisos para alimentarla, que jugaba con ella en el barro, era más rico que cualquier hombre en una mansión. Le dijo que una familia que tiene que comprar amor no es una familia en absoluto. Dijo que ella era feliz. Y que no necesitaba un legado para ser alguien. Luna se volvió hacia mí y tomó mi mano, apretándola fuerte. Luego miró de nuevo a su abuela y le dijo que no éramos un accesorio para un trato comercial, y que no íbamos a salvar a la compañía. La cara de mi madre se desmoronó. Se dio cuenta entonces de que el plan había fallado. El control que pensaba que podría reafirmar con una firma se había ido para siempre. Luna tenía el poder ahora, y lo usó para elegirnos. Mi madre se fue, derrotada, y nunca más volví a saber de ellos.
Vimos el auto alejarse, el sol poniéndose detrás de las colinas, lanzando largas sombras a través de nuestro patio. Cerré la puerta, cerrándola contra el pasado, y me volví hacia mi hija. No teníamos una fortuna, pero teníamos el uno al otro, y mientras ella me sonreía, supe que lo teníamos todo.